Pues, y a votar. bueno, como habíamos visto en la Junta de Portavoces, claro, queremos hacer un debate conjunto de las mociones 16, 20 y 21. Ya está la proponente. Bueno, entonces haríamos un debate conjunto de las mociones 16, 20 y 21. En primer lugar, intervendría. Sí. La 20, sí. La 20 es la suya, sí. Sí, pero es que es el acuerdo de la Junta de Portavoces. Ya, pero será notificado, la secretaria se ha enviado el acuerdo de la Junta de Portavoces a todos los concejales, a los 27. Pero es que, vamos a ver, el asunto es exactamente. Vamos a hablar de lo mismo, sí, de Cataluña, del derecho a la autodeterminación, de la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. Se debata conjunta porque precisamente las otras dos mociones lo que llevan es el tema de la actuación policial y en la moción que yo presento el tema de la actuación policial es una de las partes, vale, no hay problema. Pero el resto de las partes no tiene nada que ver. Y yo creo que si se va a consensuar mociones para hacerla conjunta, deberíamos estar... No, se van a votar por separado. Ya. Pero que se vayan a debatir por conjunto, deberíamos estar en la Junta de Portavoces y no darlo por hecho de que nosotros lo aceptamos. Ya, porque ustedes no tienen portavoz, entonces como tienen portavoz nunca pueden estar en la Junta de Portavoces. Pues por eso mismo no puede ningún grupo decidir por nosotros. Bueno, que no tenemos ningún problema. A ver, pero... O sea, tendremos que decidir quien propone la moción, tendremos que decidir si nos parece bien o no. No tenemos representación en la Junta de Portavoces, con lo cual nadie puede decidir que no hay por problema, nosotros. que se debate por separado y ya está, venga. Vale. Vamos a hacer entonces un debate de la moción 16, que es la presentada por el Grupo Municipal Popular para apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho. Y la moción la 21, presentada por el Grupo Municipal Unión por Leganés, en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ambas mociones son muy similares. Hacemos un debate conjunto, con tiempo si hace falta extra. Y después la votaríamos por separado. Como hemos hecho en otras ocasiones, primero intervendría el Grupo Popular, después el Grupo Unión por Leganés y al cierre sería al contrario. Intervendría primero el Grupo Popular y cerraría ULEG. ¿De acuerdo? Tiene la palabra el Grupo Popular y en su nombre interviene el señor Recuenco. Gracias. Buenas tardes a todos. Desde el pasado día 20 de septiembre, fecha en la que se ordenó por parte del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona la práctica de diligencias de entrada y registro en distintas consejerías y organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña y hasta el domingo 1 de octubre, día en que se trató de celebrar el referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido objeto de un acoso constante con la finalidad de impedir a sus agentes el legítimo ejercicio de sus funciones. Toda la sociedad española ha sido testigo, a través de los medios de comunicación, del enorme clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de Derecho. Durante estos días, todos los ciudadanos han podido ver cómo los manifestantes les han insultado e incluso agredido, cómo han destrozado sus vehículos, cómo les han rodeado durante horas para bloquear sus salidas, cómo han informado a través de medios de comunicación de la Generalitat de sus movimientos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma Catalana con la finalidad de delatarles y señalarles. Hechos que han motivado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentara una denuncia por sedición al considerar que serían constitutivos de este y otros delitos. Debe recordarse que en el contexto descrito, el Gobierno de la Nación se ha visto obligado a adoptar medidas con objeto de garantizar el cumplimiento de la ley en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en base a las instrucciones de la Fiscalía para impedir la celebración del referéndum ilegal y de acuerdo también a lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contempla la intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público. Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido tienen que ver con los llamados delitos de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático. No tienen cabida, por tanto, ningún tipo de actitud violenta o coacción con el fin de defender un posicionamiento
político o ideológico. La violencia es simplemente violencia, sin que quepa justificación alguna atendiendo a la finalidad pretendida por sus autores o impulsores, por lo que todos los ciudadanos, y especialmente los representantes públicos, deben estar unidos en la condena de toda violencia, sin disculpar o minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la integridad de las personas. Es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta, independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier acción justificativa de los mismos, y mostrar su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Es injusto e intolerable que se les trate como enemigos cuando los guardias civiles y los policías nacionales son servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos. Los hombres y mujeres que integran estos cuerpos están comprometidos con la seguridad de España y de los españoles y dedican sus vidas a salvaguardar la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de sus conciudadanos, mereciendo por ello el cariño, la admiración y el respeto del conjunto de la sociedad española. Es por esta y por otras muchas razones por las que la Policía Nacional y la Guardia Civil son las dos instituciones públicas que más confianza generan, según figura en el barómetro del CIS del año 2015. Pues gracias a su servicio diario estamos consiguiendo que España sea en la actualidad uno de los países más seguros del mundo. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular manifiesta: primero, su apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, y especialmente y desde la legalidad constitucional de la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles. Segundo, su condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante actos violentos, independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia. Tercero, reprobar la actitud de aquellos grupos políticos que en el pasado pleno, haciendo uso de pancartas, demostraron ser cómplices del independentismo, colocándose del lado de los que quieran romper la soberanía nacional. Además, insta al conjunto de las instituciones españolas a utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos los mecanismos que en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España le atribuye la Constitución y las leyes. Actuar con las herramientas del Estado de Derecho contra las iniciativas que pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España. Para su conocimiento, se acuerda, finalmente, trasladar esta petición al presidente y a la vicepresidenta del Gobierno de España, a los ministros de Justicia y del Interior del Gobierno de España, a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, a los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara Autonómica y a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Muchas gracias. En representación de ULEG, para defender su moción, tiene la palabra el señor Delgado. Gracias, buenas tardes. El Grupo Municipal Unión por Leganés ULEG presenta en forma de moción, para que sea aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Leganés, los manifiestos que nos han hecho llegar diferentes colectivos y sindicatos profesionales de la policía en apoyo a los compañeros de Policía Nacional y Guardia Civil que han actuado por mandato judicial y en cumplimiento de su deber en Cataluña para preservar la Constitución y la libertad de todos los ciudadanos ante la actuación de poderes políticos de la Generalitat que han desobedecido los mandatos de las instituciones del Estado, alterando la paz y la convivencia de la que habitualmente gozamos en España. Los últimos acontecimientos ocurridos en Cataluña merecen una respuesta por parte del Ayuntamiento leganés. Es por ello que pedimos que el consistorio manifieste, primero, el apoyo y agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, por la defensa del Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico español ante la grave situación que se está viviendo en Cataluña, ejerciendo su cometido de una forma ejemplar y digna de admiración. Segundo, el más enérgico rechazo al acoso y persecución que están viviendo tanto los policías y guardias civiles personalmente como sus familias e hijos por parte de la sociedad catalana, por una parte de la sociedad catalana, dejándoles de manifiesto que no se encuentran solos y que siempre estaremos unidos y orgullosos de ellos, porque una idea puede ser llevada hasta el fin, pero siempre entendida bajo la legalidad, la democracia y el respeto. Y para concluir esta moción, una intervención breve, y aunque no venga en el texto, quiero recordar que estamos ante una policía democrática, de un Estado de Derecho, una democracia homologable a las democracias más punteras que hay en el mundo.
y que esa policía democrática ejerce una fuerza legítima, que es la que le da el Estado de Derecho, y que episodios aislados que hemos podido ver en televisión, en el que efectivamente son imágenes que nos pueden entristecer y no son nada edificantes, producidas, no nos engañemos, en un entorno muy hostil, no desmerecen en ningún momento la gran labor de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y no porque lo diga yo o lo diga Unión por Leganés, sino porque lo dicen reiteradamente el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, y sus encuestas, donde la Policía Nacional y la Guardia Civil siempre ocupan de los primeros puestos en la valoración por todos los ciudadanos. Creo que en estos momentos, aunque sea un debate que trasciende de lo local, evidentemente, pero precisamente quizás por su enorme implicación también en todos los españoles, en el conjunto de la nación española, es oportuno dar nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestro cariño a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son las que garantizan que haya libertad y democracia en España. Nada más, gracias. Gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Empieza el señor Pérez y luego el señor Barbé. Sí, muchas gracias, señor presidente. Votar a favor de la moción que presenta Unión por Leganés, y en la del Partido Popular sí me gustaría que en el punto 3, que ustedes mencionan reprobar la actitud de aquellos grupos políticos que en el pasado pleno hicieron uso de pancartas. Las pancartas las usan tanto unos grupos como otros. Si ustedes quitan ese punto, yo me abstendría. Si no le quitan, si le quitan, votaría a favor. Si no, me tendría que abstener. Muchas gracias. Gracias, señor Barbé. Buenas tardes. Bueno, se desprende por el punto 3 que acaba de mencionar el señor Pérez, que le fastidió mucho que hayamos promocionado tanto llamadas al diálogo como promocionado actos en los que se hablaban de derechos humanos, por ejemplo, de algo que está recogido en el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos que suscribió España. Por cierto, hablar de estos temas pues les fastidia y es motivo de reprobación. Supongo que les sobra el diálogo a ustedes. Hablan de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Si quieren apoyar el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado, deberían hacerlo también cuando les investigan por corrupción. Recordemos las desafortunadas declaraciones de Cifuentes criticando el informe de la UCO sobre la concesión fraudulenta de la cafetería en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. El PP debería dejar de manipular a los cuerpos de seguridad con fines partidistas, como han pedido los propios sindicatos policiales, que han pedido a los partidos que cesen en el uso de la Policía Nacional y la Guardia Civil en sus cuitas electoralistas. Porque, como dicen, el PP, muchas palmadas en el hombro y mucho peloteo, pero luego se sirven de lo público en vez de servir a lo público. Apoyar a las fuerzas de seguridad, por tanto, no es utilizarlas como herramienta arrojadiza contra la oposición, sino implica hacerse eco de sus demandas. El apoyo implica solicitar las siguientes medidas: redefinir los consejos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para que sean verdaderos órganos de negociación sobre condiciones de trabajo y conciliación, promoviendo la equidad y la igualdad, con un claro carácter vinculante y un verdadero sentido democrático, sin condicionamientos jerárquicos. Desmilitarización de la Guardia Civil, que se reconozca el derecho de sindicación de los miembros de la Guardia Civil. Que los miembros de la Guardia Civil no les sea de aplicación el Código Penal Militar, derogando para ello la Ley Orgánica 14/2015 del Código Penal Militar. Y, por último, introducir la equiparación salarial entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y cuerpos autonómicos en los próximos presupuestos, para su implantación en un máximo de 3 años. En fin, dotar también de forma urgente a todos los y las policías y guardias civiles de chalecos antibalas, incluidos los anatómicamente adecuados para mujeres. Por otra parte, es imprescindible hacerse eco de las demandas de la comunidad internacional, que, a través de diversos mandatarios, ha condenado expresa e inequívocamente el uso de la violencia durante la jornada del 1 de octubre. Jeremy Corbyn, Martin Schulz, Nicholas Sturgeon, Charles Michel y también el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que ha exhortado al Gobierno de España a desarrollar investigaciones completas, independientes e imparciales. Diputados de Westminster, que actuaban como observadores internacionales, condenaron duramente la violencia policial el 1 de octubre. Y el Consejo de Europa también. El PP dice que no considera que la actuación policial fuese desproporcionada. Sin embargo, los informes de los organismos de derechos humanos como Human Rights Watch dicen que se dejó más de 900 heridos en la represión de lo que fue una protesta pacífica.
Un reciente informe de entidades de derechos humanos y del Ayuntamiento de Barcelona concluye que la violencia institucional fue generalizada, indiscriminada y desproporcionada, como hemos podido comprobar en las imágenes que han dado la vuelta alrededor del mundo, tristemente. Un joven perderá el ojo por el impacto de una bala de goma, que, por cierto, práctica prohibida en Cataluña. ¿Se puede decir que perder un ojo en una protesta pacífica entra dentro de lo proporcional? El responsable de estas actuaciones es un responsable político. Es el PP, el que ha dado las órdenes de un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, y quien sigue defendiendo estas actuaciones que han causado más de 900 heridos. Para garantizar que dichos actos no se repiten en el futuro, deben ser investigados, reparados y los responsables llevados a la justicia. El PP quiere normalizar situaciones de violencia y excepcionalidad que no estamos dispuestos a tolerar. Por último, quería mencionar a uno de los empresarios, ya que a ustedes les gusta mucho hacer caso a los empresarios. El director de NH Hoteles, ¿no?, decía recientemente, Antonio Catalán, que los turistas no tienen ningún problema con las manifestaciones pacíficas, que les dan igual, y que lo que sí que les ha afectado ha sido la represión policial del 1 de octubre. Eso es lo que repercute en la imagen y en España. Muchas gracias. Gracias, señor Gea, primero. Primero, señor Bejarano. Señor Barber ha agotado todo el tiempo. Venga, señora Cruz. Sí, señora Cruz, tiene la palabra, venga. Era flexible. Gracias, lo decía porque son dos mociones a la vez y otras veces se hace así, si no me esperaba el siguiente turno. Si quieren ustedes apoyar las funciones de servicio público a la ciudadanía, deberían reflejar las cuestiones que ha señalado mi compañero, señor Barber. Yo quiero puntualizar por qué consideramos que no lo hacen y vamos a votar en contra. El PP justifica el encarcelamiento de los portavoces de la ANC y Òmnium diciendo que en la convocatoria de la manifestación se produjeron daños a los bienes de la Guardia Civil. Sin embargo, llevan ustedes años pidiendo la excarcelación de Leopoldo López en Venezuela, cuando él ha sido convocante de manifestaciones con importantes disturbios, incitando a levantarse contra el Gobierno de forma tumultuaria hasta derrocarlo y donde además han perdido la vida medio centenar de personas. Amnistía Internacional considera desproporcionados los cargos contra Sánchez y Cuixart y exige la suspensión de la prisión provisional. No solo Amnistía Internacional, mucha otra gente ha salido diciendo que esto es una auténtica aberración. Numerosos juristas han destacado la falta de legitimación legal en múltiples aspectos del procedimiento, la instrumentalización de la Fiscalía y del aparato judicial por parte del PP, llegando incluso a inventar un tipo fuera de los previstos en el Código Penal. Además, es muy llamativo como el periodista Arsenio Escolar ya anunció públicamente que a la recepción del 12 de octubre se estaba comentando en los corrillos cuál iba a ser la resolución de la jueza de la audiencia 4 días antes incluso de tomarle declaración a los encausados. Lo que vemos aquí es la utilización del régimen del 78 de parte de los cuerpos de seguridad para defender sus intereses, no los de la población, destacando el papel meramente represivo y absolutamente desproporcionado de las actuaciones de las fuerzas de seguridad para reprimir legítimas y pacíficas protestas y movilizaciones sociales. Y lo hemos visto antes, lo hemos visto en el desalojo de la acampada del 15M en el Parlamento, en las cargas de la marcha por la dignidad, o las cargas que estábamos viendo estas semanas en las movilizaciones ciudadanas contra pidiendo el soterramiento del AVE a Murcia contra un muro que divide la ciudad en dos. También lo vimos en Gamonal, peticiones de cárcel para sindicalistas o la persecución de todo lo vasco. Por ejemplo, con el caso Egunkaria. Me detengo en este caso, en el que se dictó prisión preventiva para 5 personas y se cerró un periódico para que luego hubiera una dura sentencia en la que quedaba clara la vulneración constitucional que supuso el cierre y se proclamara la absolución de todos los implicados. Estas personas fueron víctimas de torturas y lo han denunciado ante los organismos internacionales. Igualmente, esto de perseguir a todo lo vasco, que desgraciadamente se ha dado en este país, ahora quieren ustedes aplicarlo en Cataluña. También recordar en especial el caso 4F, sobre el que gira el documental Ciudad Morta. El papel de instrumento del régimen para imponer los intereses de las élites por la fuerza es lo que están primando ustedes, señores del PP. Por eso se dan indultos escandalosos que producen el rechazo absoluto de la ciudadanía y de cualquier persona que se considere democrática. Me van a permitir que diga democrática y no demócrata, porque lo de demócrata de toda la vida lo decían
ministros franquistas que fundaron Alianza Popular. El Partido Popular y el PSOE indultaron al menos a 42 agentes condenados por torturas entre el 96 y 2012. Muchos de ellos después han sido nombrados altos cargos, como el jefe de la policía en Cantabria en abril de este mismo año. Algunos indultados 2 veces, como los 4 mozos de escuadra condenados en 2009 por torturas, que se opusieron más de 200 jueces por escrito a dicho indulto. Y junto a estos indultos, que dan una imagen de la fotografía de la utilización del aparato del Estado para apuntalar los intereses del régimen del 78, vemos que también se han indultado a más de 200 personas condenadas por casos de corrupción. En la actuación en la crisis catalana se podría haber actuado como en el 9N, no reconocer la consulta por parte del Gobierno estatal, pero no utilizar la represión a la ciudadanía. Lo que pasa es que están asustados las élites, la oligarquía de este país, el régimen del 78, están asustados frente a la organización popular, frente a que millones de personas quieran ejercer la democracia. El apoyo social es de un 80% al derecho de decidir en un referéndum, lo cual no quiere decir que el 80% esté a favor de la independencia para nada. Asustada la oligarquía, hay un pacto entre las élites y el aparato del régimen del 78. Pusieron en el mando operativo a un coronel de la Guardia Civil imputado por torturas en el 92, posteriormente fue declarado inocente, hermano del militante del PP y presidente del Constitucional de 2013 a 2017, Francisco Pérez de Cobo. Conocidos del coronel de la Guardia Civil en su pueblo afirmaron que en el golpe de Estado del 81 se personó voluntario en el cuartel de la Guardia Civil de Yecla, ataviado con la camisa azul de la Falange para apoyar el golpe de Tejero. Y a esta persona es la que ustedes han puesto a coordinar el operativo. Para salvar el régimen del 78 están ustedes renunciando y haciendo que se obligue a renunciar a la España de 2018. No queremos una involución democrática al pasado. Lo que queremos es mirar al futuro y avanzar en derechos. Y, por último, señalar que la moción del Partido Popular ni siquiera la deberíamos votar, porque aquí lo que plantean ustedes es, por todo ello, el Grupo Municipal Popular manifiesta, y una serie de consideraciones que el Grupo Popular manifiesta. Bueno, entiendo que como al final se va a pedir que el Pleno no sea el Grupo Popular el que manifiesta, sino que sea el Pleno el que ratifique estos puntos, pues vamos a votar en contra. Y en cuanto a la moción de ULEG, plantearles que ustedes ponen en el último párrafo, además, que se puede hacer cualquier defensa de una idea, manifestación por ella y llevarla hasta el fin. Termino, pero siempre entendida bajo la legalidad. Miren, es que hay un problema cuando las leyes son injustas e ilegítimas. La esclavitud era legal. Las personas que se están manifestando en Murcia por el soterramiento del AVE, también hay detenidos con cargos. No se hubiese conseguido terminar con las políticas de segregación raciales, el sufragio femenino, el divorcio, etcétera, etcétera, si no hubiera habido desobediencia en manifestaciones pacíficas y cívicas para cambiar la legalidad. Señor Bejarano. Gracias, presidente. Bueno, pues estamos ante un debate complejo y difícil. Nos faltaba en esta Cámara hablar de Cataluña, del conflicto de Cataluña. Una situación que nos ocupa y nos preocupa también, no solamente en Cataluña, sino en todo el Estado. Yo vaya por delante que las dos mociones, que son muy similares, desde mi grupo vamos a abstenernos y vamos a explicar las razones de esta abstención. No tenemos ningún problema en el encabezado de las mociones, pero sí en algunos contenidos sí que voy a plantear algunas cuestiones. Yo, en primer lugar, vaya por delante el absoluto respeto por la Constitución, el absoluto respeto por el ordenamiento jurídico que tenemos en general y también el absoluto respeto por los que integran los cuerpos de seguridad del Estado, cada uno de ellos, de la Policía y de la Guardia Civil. Además, rechazando siempre cualquier tipo de acoso y cualquier tipo de persecución, venga desde donde venga. El acoso y la persecución tienen nombre y se llama fascismo. Por lo tanto, el acoso y la persecución, venga desde donde venga, es algo que hay que condenar
sin tapujos. Por lo tanto, vaya por delante el absoluto respeto. Y tiene que ser así, no puede ser de otra forma. Son las reglas del juego democrático, si queremos defender nuestra democracia, y, por supuesto, hay mecanismos para modificar todas esas leyes, incluso la propia Constitución, que parece que es algo que no se puede tocar, pero que, evidentemente, incluso en la propia Constitución hay mecanismos para su modificación. Estamos, y lo veníamos todos y todas intuyendo, en cualquier tertulia, cualquier encuentro, cualquier foro, a un choque de trenes, porque, evidentemente, lo que algunos decimos que faltaba, que era la política, no se estaba dando, y estamos ahora mismo en un escenario que nadie queríamos que tuviéramos encima de la mesa. Tenemos, y así lo vemos desde nuestro grupo municipal, una declaración unilateral de independencia que se ha hecho con un referéndum absolutamente ilegal, y así lo decimos. Ese referéndum no tenía ningún tipo de garantías y se ha llevado a cabo, ningún tipo de garantías jurídicas y políticas en el conjunto de lo que es la Comunidad de Cataluña. Y una respuesta no de los que forman parte de los cuerpos de seguridad del Estado, sino los que mandan en esos cuerpos de seguridad del Estado, en una respuesta que sí que es verdad que era, en muchos casos, desproporcionada. ¿Desproporcionada por qué? Porque bastaba con constatar el carácter nulo de esa consulta. Esa consulta era un referéndum absolutamente ilegal y hubiera bastado un Ejecutivo, creo, que con más inteligencia que el que tenemos, hubiera bastado para constatar ese carácter nulo. Por lo tanto, estamos ante una polarización difícil y una polarización donde cada día suceden acontecimientos que nos abocan a una situación todavía más complicada. Por lo tanto, respeto tanto al Grupo Municipal Popular y al Grupo Municipal de Unión por Leganés. Máximo respeto, repito y reitero, que quede claro, como no puede ser de otra forma, si queremos defender la democracia y defender las reglas del juego. Eso es una cosa. Y otra bien distinta, sobre todo al Grupo Popular, es ponernos una venda en los ojos y seguir como estamos y no admitir que en Cataluña tenemos un problema. Tenemos un problema no de ahora, de hace mucho tiempo, que lo que han hecho los gobiernos de Mariano Rajoy, por ejemplo, es ponerse la venda en los ojos, defender la legalidad, defender la Constitución y no avanzar en nada. Pero lo que está claro, y es cierto, es que en esa comunidad autónoma, en Cataluña, tenemos un problema porque tenemos un altísimo porcentaje de población. No me voy a atrever a decir qué porcentaje de población, pero tenemos un porcentaje de población que es independentista y que se quiere independizar del Estado. A mí si me preguntan, yo quiero una Cataluña en el Estado español, no quiero una secesión, pero hay que reconocer que queramos o no queramos, tenemos un serio problema en Cataluña y hay que actuar. Y hay que actuar con la política. Deberíamos de haber actuado ya como Estado hace mucho tiempo para intentar resolver esos problemas. Sin duda alguna, nosotros siempre, históricamente, hemos defendido ese Estado federal como una salida claramente a este conflicto que ha venido, que a lo mejor se podía haber evitado, a lo mejor o no, pero sí con tiempo haber cogido, como se suele decir, el toro por los cuernos y abordar lo que es una negociación muy difícil, una negociación muy compleja, porque estamos hablando de la organización territorial del Estado, que viene consagrada en nuestra Constitución, pero evidentemente puede que ahora ya sea tarde, ojalá que no sea tarde para sentar las bases de una negociación política entre el Estado y el Gobierno de Cataluña. Dicho esto y centrándome ya en las dos iniciativas, en primer lugar, la iniciativa de ULEG, decir que, por supuesto, como decía antes, rechazar el acoso y la persecución, eso es fascismo, siempre, venga de donde venga, y ahí sí que nos van a tener. Ustedes hablan de una parte de la sociedad catalana. Yo creo que deberíamos de tener cuidado, mucho cuidado en todos los textos que elaboremos con esta situación, porque corremos el riesgo de criminalizar a toda una sociedad. Y yo creo, sinceramente, que es algunos sí que han buscado y han jugado a ese encontronazo con los cuerpos de seguridad del Estado, pero creo que no se puede decir que una parte de la sociedad catalana iba a provocar a la policía y iba a provocar
a la Guardia Civil. Y luego orgullosos, por supuesto, de todos los que se dedican a defender lo público, los cuerpos de seguridad del Estado, pero ni más ni menos que el resto de funcionarios públicos que trabajan dando también un servicio a toda la ciudadanía en el Estado y también en Cataluña. En cuanto a la moción del Grupo Popular, señor Recuenco, se lo van a decir en todas las intervenciones. Usted bien va a venir a criticar los que sacan, como dicen ustedes, pancartas o carteles, pero ustedes estaban haciendo lo mismo el otro día. O sea, que no sé por qué tiene que plantear esto en la moción, si es una forma de provocar el debate, de subir el tono, de subir el nivel, pero es que ustedes mismos estaban ahí también poniendo cartelitos, además todos los concejales y concejalas del grupo municipal tenían su respectivo cartel debajo. O sea, que lo que no vale para algunos sí que valen para ustedes solo o no sé, no entendemos el porqué. En todo caso, ciñéndome a la política, señor Recuenco, decir que hubiera estado muy bien que usted también hubiera apelado en su iniciativa a ciertas cuestiones. Por ejemplo, cuando usted habla de determinación, firmeza, que sí, que por supuesto, que todos los que estamos aquí sentados prometimos la Constitución, defendemos la Constitución y así tiene que ser, como no puede ser de otra forma. Hubiera estado bien, por ejemplo, apelar a una llamada del diálogo, que no viene en ninguna parte de su iniciativa. Hubiera estado bien. En el momento en el que estamos, no hubiera estado mal que hubiéramos hecho esa apelación. Primera cuestión. Segunda cuestión, la firmeza de la Constitución española. Yo lo decía al principio de mi intervención, aquí parece que no se puede modificar la Constitución española. Parece, incluso, oyendo muchas tertulias, leyendo algunos artículos de opinión en distintos medios de comunicación, que el que plantee o se atreve a plantear eso es un tema tabú. O sea, aquí no se puede modificar la Constitución española. Entonces, aquí parece que eres un bicho extraño el que plantee, el que levante la mano. Oye, por favor, ¿podemos generar un debate o abrir un debate para modificar algunos aspectos de la Constitución española? Porque para algunas cuestiones se dieron mucha prisa hace unos años, en cuestiones económicas, de modificar un artículo por la vía rápida. Pero si es para hablar de la organización territorial del Estado, que viene plasmada en la Constitución española, eso es un problemón muy importante. Entonces, también apelar a la sensatez de querer también modificar la cuestión española. Y ya para terminar, frente al inmovilismo, yo creo que deberíamos de apelar también al consenso. Y lo decía, puede que sea tarde, pero todos y todas, desde todas las instituciones, desde todas las cámaras, deberíamos hacer un esfuerzo especial en un momento tan difícil, donde cada día se están anunciando iniciativas desde uno y otro bando. Hoy tenemos la mayor, ¿no?, que hemos visto en los medios de comunicación, también frente muchas veces al inmovilismo de los dos polos, que parece que se retroalimentan muchas veces, pues también apelar al acuerdo y al consenso. Y yo creo que hay que poner en estos momentos, como nunca, en valor al concepto de la política, que es algo que hace falta en nuestra sociedad, que es algo que hace falta en nuestras instituciones, porque solamente con el consenso y con la política en mayúsculas encima de la mesa se va a poder resolver bien este conflicto. Por eso son cuestiones que yo echo de menos, teniendo en cuenta de que hoy hablamos de este conflicto en la Cámara y que no es una cuestión menor, es muy importante, que a toda la población le preocupa. Yo creo que sí que podríamos haber aprovechado en estas dos mociones, aparte de ser muy categóricos en el título de las mociones, que, repito, estoy de acuerdo, también en el contenido de las mociones hubiéramos aprovechado para plantear estas cuestiones que también las están planteando y defendiendo la sociedad. Gracias. Gracias, señor Egea. Sí. Bien, para Ciudadanos, el cumplimiento de la ley es la parte más importante de la convivencia global equilibrada. No aceptamos la ruptura del equilibrio social por parte de aquellos colectivos que no reconocen nuestro escenario democrático. Al frente de la defensa del patrimonio más importante de los españoles están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Expresar desde aquí nuestro agradecimiento y reconocimiento a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Nuestro voto, como no puede ser de otra forma, será a favor. Gracias, señor Muñoz.
Bueno, estamos ante un debate complejo, delicado, con 100.000 aristas y que no es tan fácil de solventar este debate. Nosotros no vamos a leer ningún argumentario obtenido de Internet. Vamos a intentar no agotar los 10 minutos. Básicamente, estoy de acuerdo con la posición que ha expresado el señor Barbé. Creo que a la Guardia Civil se la está utilizando como arma arrojadiza con fines políticos. Esto no lo afirmamos nosotros, esto lo afirman organizaciones propias de la Guardia Civil y colectivos profesionales. El problema que tiene esta moción es que no es una moción, o estas mociones no son mociones pacíficas. Estas mociones tienen por objeto arrojar la Constitución a todos aquellos catalanes y catalanas que están por el derecho a decidir. Desde nuestro punto de vista, estas mociones son la continuación del A por ellos. ¿Se acuerdan? El A por ellos, cuando salía la Guardia Civil, de muchos españoles y españolas, diciéndole a la Guardia Civil que había que ir a por ellos, y a por ellos fueron. Y encima aplaudimos ahora. A mí no me parece bien, a nosotros no nos parece bien. Todos los colectivos... En todos los colectivos hay diferentes personas, unas actúan de una manera y otras actúan de otra. Las imágenes que hemos estado recibiendo en los medios de comunicación, supongo que los medios del Partido Popular no han emitido las imágenes, les recomiendo que se metan en Internet y pueden, sin ningún problema, ver lo que allí sucedió. Se puede ver ni uno, ni dos, ni tres, muchos excesos por parte de la policía que no pueden ser aplaudidos de ninguna de las maneras, por mucho que la mayoría de los policías y de la Guardia Civil sean profesionales y sepan manejar la situación con la debida solvencia. No se pueden aplaudir este tipo de comportamientos. Yo entiendo que llevaron a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, los metieron en zulo, los llevaron obligados y que es una situación difícil. Pero entiendo que el Partido Popular hace un flaco favor a España utilizando este tipo de mociones para enfrentar a unos contra otros. Veréis, en este pleno, hace poco, condenamos las actuaciones policiales contra el señor Barbé, aquí presente, y estábamos casi todos de acuerdo. Ahora es otra policía. Y ahora, donde antes le dábamos caña al Gobierno, porque era el que había utilizado la policía, ahora nos parece que es intolerable cuestionar la actitud de la policía y de la Guardia Civil. Nosotros en aquel momento dijimos que estábamos en contra de la represión y seguimos hoy diciendo que la represión no es el camino para solucionar el conflicto catalán. Hablan de una Constitución que es inamovible, que no se puede tocar. Hay que ver con lo que le costó a los señores de Alianza Popular aceptar la Constitución, la fiereza con la que la defienden en estos momentos. Anécdotas aparte, nosotros pensamos, como decía Monereo el otro día, que la Constitución puede ser que haya jugado un papel en estos años, pero no se puede entender que la Constitución fue avalada de manera pacífica. En la transición todavía se escuchaban los ruidos de sables. Todavía había fuerzas profundamente antidemocráticas, amigas suyas en muchos casos, profundamente antidemocráticas que amenazaban día sí, día también con sacar el ejército a la calle. Hicieron lo que pudieron en la Constitución con los elementos que había encima de la mesa. La mayoría de las cosas beneficiosas para la gente de la Constitución las barrió la oleada neoliberal que vino a posteriori. Pero plantear que es inamovible la Constitución a mí me parece un suicidio y además mentira, porque cuando se trata de garantizar los beneficios de los bancos y de los grandes tenedores de este país, no dudan tanto Partido Socialista como Partido Popular en ponerse de acuerdo. Pero vayamos a la cuestión de fondo. Mirad, porque es que este escenario le viene muy bien al Partido Popular. Parece que lo hubieran ideado ustedes para restaurar el bipartidismo en este país. Les viene muy bien, cuando ya no existe ETA, generar el fantasma del independentismo.
Ustedes son una fábrica de generar independentistas. Recuerdo que hubo un estatuto que ustedes impugnaron y que hay gente que piensa que ustedes han cerrado absolutamente todas las vías de negociación de manera consciente, porque es una situación que les interesa mucho. ¿Para qué? Para tapar la corrupción. Por cierto, me gustaría que ustedes, señores del Partido Popular, condenaran las palabras de la señora Cifuentes, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró el pasado martes que este informe, el de la UCO, Guardia Civil, es una relación de juicios de valor sin fundamento jurídico alguno y añadió, se está construyendo un relato con algunos elementos de apariencia de verdad, cuestionando a la Guardia Civil. Digo yo que si la Guardia Civil no puede ser cuestionada, no puede ser cuestionada. O cuando la Guardia Civil dice que hay sospechas de que el Partido Popular es una organización criminal, entonces sí que se puede cuestionar a la Guardia Civil. Y cuando millones de personas piden el derecho a decidir en Cataluña, entonces a estos hay que apalearlos. Estoy convencido, para una persona como yo, que no quiere que Cataluña se independice, que creo que si se les hubiera concedido el derecho a decidir, como en otros países, como en Canadá, por ejemplo, si se les hubiera permitido el derecho a decidir, hace años, este problema estaría resuelto y estaríamos viviendo en plena convivencia. Cuanto más se aleje este proceso, más independentistas van a generar ustedes, porque apalear a la gente vuelve a la gente en contra suya. La oleada represiva que está protagonizando el Partido Popular con sus leyes mordazas y demás van a acabar con la convivencia pacífica de lo que conocemos por España. Y son ustedes los mayores responsables. Y nosotros y nosotras rogamos que acaben con esta actitud, que se sienten a dialogar y que busquen una solución pacífica, consensuada, negociada, que nos sirva a todas y a todos. Y dejen de arrojar la Constitución a la gente, dejen de enfrentar a unos contra otras. Gracias, señora Tienza. Gracias, señor presidente. Señor Recuenco, vamos a ver. El que no quiera ver que estamos en un conflicto importante es que está ciego. Y ahora mismo tenemos un problema de convivencia en España muy importante. Y para eso se requiere, efectivamente, negociar, porque no hay otra salida. O es la confrontación o es la negociación. Y aquí no valen aplicar dobles varas de medir. También se lo digo a usted, señora Cruz o señor Barbé, porque los mismos diputados que gritaban auxili cuando los Mossos d'Esquadra apaleaban a los manifestantes que le impedían entrar en el Parlamento, ahora critican que la Policía Nacional intentara cumplir una orden dada por un juez. Esa doble vara de medir no vale, no vale. Tan criticable es los excesos de uno como los excesos de otro. Pero luego, señores Recuenco, es que ustedes no han entendido desde el principio de qué iba esto. Así de claro se lo digo. Sin embargo, fíjese usted, los separatistas desde un primer momento tenían claro de qué iba esto. Y ahí les han ganado la batalla de los medios de comunicación. Ustedes no entendieron desde el primer momento que donde había que dar la batalla al separatismo era en la comunicación. Y ahí ustedes fallaron. Luego, cuando las cosas se reposan, y algunos sí tenemos sentido crítico, vemos que no es cierto, no fue cierto lo que algunos cuentan de apaleamientos, excesos de la Policía Nacional. Mire usted, y usted lo sabe, señor Recuenco, que ayer mismo un importante diario de Reino Unido ha tenido que tragársela y donde dijo, señor Barbé, no 900 heridos, 400 heridos, ahora ha tenido que decir que tan solo hubo 2 heridos.
Dos. Un importante medio de comunicación del Reino Unido. Alguien ajeno a este problema que tenemos. 2 heridos. Y tuvo que desmentir su propia noticia. Porque la realidad es que vimos, si usted lo quiere ver así, excesos en ambos lados. ¿O es que a todos se nos olvida el silletazo que se llevó un policía nacional cuando intentaba acceder a un colegio? Eso se nos olvida, eso no interesa. Bueno, ¿y cómo hay que reaccionar ante eso? Mire usted, quizás el error no estuvo, en este caso, en la desproporcionalidad de la policía. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no hubo desproporcionalidad de la policía. Quizás el error estuvo en enviarlos allí para no cumplir nada. Ahí es donde estuvo el verdadero error. Porque mandar a la Policía Nacional, ¿a qué? A ver si usted me puede contestar, señor Recuenco. Porque a parar un referéndum ilegal no fueron capaces. Y yo creo que eso había que medirlo antes. Porque daba igual si el referéndum ya había sido declarado ilegal, si el referéndum no tenía validez, si la ley de transitoriedad no va a tener validez, si la ley de referéndum ya no tiene validez. Si hemos ganado esa batalla, que ahí es donde teníamos que haberla dado, ¿qué más da que pongan urnas y que voten? ¿Qué más da? Si no vale para nada. No vale absolutamente para nada, ni legal. Vamos, hubiese sido exactamente lo mismo que hicieron unos años antes. Hubiese tenido el mismo valor la consulta que hicieron 2 años antes que la que hubiesen hecho ahora. Si la batalla estaba en hacer ver que ellos mismos incumplieron sus propias reglas, esas reglas que para nosotros no tienen ningún valor jurídico. Si hasta unas horas antes decidieron hacer un censo universal, para que cualquiera pudiera votar en cualquier lado, vamos, para que cualquiera pudiera votar 4, 5, 6, 10, 15 o 20 veces o las que les hubiese dado la gana. Es decir, si ellos mismos han echado por tierra eso que llaman un referéndum y que yo en todo caso lo llamaría una iniciativa popular. En todo caso. Pero lo que tenemos todos que valorar es que la policía local y la Guardia Civil lo que hacían era cumplir una orden de un juez. Y por lo tanto, la Policía Nacional, y por lo tanto, igual que los Mossos de Escuadra tenían la misma orden, tenían que garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho. Y no hubo represión policial como ustedes así quieren ver. Si solamente hace falta ser objetivo y ver todas las caras de esta arista, como ha dicho el señor Muñoz, absolutamente todas las caras, y veremos que ni es tan exagerado, cuidado, y tampoco quito importancia efectivamente a los 2 o 3 casos que se pudieron ver, pero eso no es generalizar, igual que tampoco sería generalizar decir que todos los manifestantes cogieron sillas y metieron silletazos a la Policía Nacional. Señora Cruz, ustedes, ha sido la señora Condés, es verdad, quieren separar el debate, pero es que estos debates se mezclan. Es que no hay otra manera de hablar de este asunto sin mezclar lo uno con lo otro. En Cataluña ya hubo un referéndum, les recuerdo a todos ustedes, fue en el año 1978, con una participación del 68%, y votaron a favor de la Constitución española el 90,46% de los catalanes. Y eso se nos olvida ahora a todos. Y usted se atreve a decir régimen. Un régimen que quiso el 86% de los españoles. ¿Eso es un régimen? ¿Un régimen? Entonces, ¿cómo calificaríamos al régimen que quieren instaurar en Cataluña, que no llega al 50% de participación? ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Régimen también? Utilizando sus mismos términos, señora Cruz. Lo que hay en España, por mucho que ustedes se empeñen, es un Estado social y democrático de derecho. Y la democracia sin reglas no es democracia, por mucho que ustedes se empeñen. Las democracias tienen sus reglas y las reglas efectivamente se pueden cambiar.
y las podemos cambiar entre todos. Y ahora mismo tenemos un problema de convivencia en España, un problema de convivencia que hemos de solucionar buscando reglas diferentes, reglas nuevas, y no tener miedo a ese debate, porque ese debate es la solución del futuro. Hemos tenido 39 años de paz y convivencia en España, salvo la excepción de los grupos terroristas. Pero hemos tenido 39 años, busquemos unas nuevas normas y Tejero, como me recuerda el señor Muñoz, busquemos unas nuevas normas que garanticen la convivencia pacífica entre españoles otros 40 años más. No hay que tener miedo. Por cierto, Cataluña fue, junto a Andalucía y a Murcia, las comunidades autónomas más entusiastas en votar a favor de la Constitución española. Y, efectivamente, para solucionar un problema, lo que tenemos que hacer es analizar las causas y no las consecuencias. Y lo que estamos haciendo con estas dos mociones ahora es analizar las consecuencias. Espero que en su moción, en la moción que la señora Condesa ha presentado, nos centremos más en las causas. Pero quizás, como ha dicho el señor Muñoz, todo esto provenga de que un grupo político, el Partido Popular, decidiera recurrir los mismos artículos que están aprobados en Andalucía y en Valencia en el Estatut de Cataluña. Esa fue la causa por la que estamos hoy hablando de esto. Esa fue la causa. Ahora bien, ya tenemos el problema. No podemos dar marcha atrás. Busquemos nuevas herramientas. Y terminar diciendo que, efectivamente, en la moción del Partido Popular y del Grupo Municipal ULEG, la del Grupo Municipal ULEG se centra más en lo que dice el título, señor Recuenco. La suya, aparte de proponer, como así respaldamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho, como no podía ser de otra manera, va un poquito más allá. Y por eso, precisamente, tendríamos que haber discutido también, junto con esta, la de la señora Condés, porque su contenido tiene puntos en común con la presentada por la señora Condés. Ahora bien, nosotros reprobamos la actitud de los grupos políticos que hagan uso de pancartas. Eso dicen ustedes. Añaden más, demostrando ser cómplices del independentismo, colocándose del lado de los que quieren romper la soberanía nacional. Bueno, pancartas yo creo que hemos utilizado aquí prácticamente todos los grupos políticos. Absolutamente todos, señor Recuenco. Absolutamente todos. Y yo recuerdo que la anterior legislatura será menos permisivo. Incluso alguna vez hemos tenido que abandonar el salón de plenos por llamarnos al orden el anterior alcalde, y en esta, pues, nuestro actual presidente de la corporación está siendo más permisivo y, efectivamente, está tolerando los carteles en aras de que esto no se convierta en un circo. Si quieren ustedes, llegamos a un acuerdo de que ningún grupo político utilice este pleno para utilizar pancartas, pero tal y como lo han recordado, ustedes también usaron pancartas. No en este, en algunos plenos más. Y no pasa nada por demostrar la libertad de expresión mediante pancartas. No habría que reprobarlo. No obstante, para que ustedes no saquen en una nota de prensa que nosotros vamos a votar en contra o nos vamos a abstener en respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho, votaremos a favor de su moción. Pero quiero recalcar, y así quedará en el vídeo acta, que no estamos de acuerdo con reprobar la actitud de los grupos políticos que utilicen pancartas, sea cual sea su contenido. Gracias. Tiene la palabra el señor Recuenco. Iniciamos el segundo turno de intervenciones. Un máximo de 6 minutos. Turno doble. Gracias. Pues la verdad es que escucho a la señora Cruz y al señor Barbé y lo primero que me llama la atención, llegan y comparan la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña con lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Comparar España con Venezuela, pues la verdad es que yo creo que el oftalmólogo al que van deben ustedes revisarlo, de verdad, acudan a otro. Y la verdad es que todo lo que han dicho parece que lo que pretenden es justificar que se actúe violentamente contra las fuerzas de seguridad del Estado, porque esta moción lo que pretendía era respaldar y apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y era tan sencillo como decir, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en respaldar esas fuerzas de seguridad? Pero no, han hecho un batiburrillo y, como bien les han señalado,
anteriormente en anteriores intervenciones. Al final se ha hablado de todo, menos de destacar la labor de los cuerpos de fuerza y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Porque además también en las anteriores intervenciones han desmontado la mentira de las imágenes. Sí que es verdad que en un primer momento vendieron la moto o el humo de que allí parece ser que se estaba haciendo por parte de los cuerpos de seguridad un ataque contra los ciudadanos catalanes. Pero según han pasado los días, ha quedado acreditado ese montaje. Usted, señor Barbé, ha puesto un ejemplo de un señor que le saltaron un ojo con una pelota de goma. Sabe usted que es mentira, que eran de intervenciones anteriores, como la señora que salió con lo de la mano, que también era mentira. El señor Atenza ha dicho el periódico que ha rectificado su propio artículo, ¿no?, cuando decía todos los heridos que hubo en aquellas intervenciones y finalmente no hubo esos heridos. Yo creo, de verdad, que utilizaron políticamente, y a ustedes les ha venido muy bien, porque parece que viene bien criticar a estas fuerzas que están surgiendo de izquierda radical, de decir que el Partido Popular es un partido represor, es un partido que oprime a los ciudadanos. Y yo, la verdad es que me pongo en la piel del señor Rajoy y digo, lo debe estar haciendo bien. Digo, porque por un lado le piden diálogo, le dicen que no es capaz de dialogar, le dicen que no es capaz de sentarse en una mesa a hablar con aquellos que piensan diferente, pero por otro lado hay otras fuerzas que le llevan diciendo que aplique el 155 desde hace un año. O sea, y actúe, incluso se están escuchando que está siendo blandito con las actuaciones que está llevando en Cataluña. Y esa es una realidad que yo creo que todos los que escuchen la radio en España y lean los periódicos van a ver los diferentes artículos de opinión que hay al respecto. Y claro, y eso a mí me hace reflexionar y decir, oye, pues si unos están diciendo del señor Rajoy que no es capaz de actuar, que es un cobarde ante la situación que está pasando en Cataluña, que no es capaz de tomar las medidas oportunas, y otros se atreven y lo llevan al otro extremo y le dicen que es un represor, que es un señor que actúa con contundencia, que abusa del poder que tiene, pues digo, pues quizás a lo mejor lo está haciendo bien. Porque si algo ha hecho el Gobierno de España ha sido actuar desde la ley, respetando la ley, con proporcionalidad, respetando los tiempos. Cuando alguien ha dicho que incumple la normativa ha sido cuando ha actuado la justicia, porque ustedes están empeñados en decir que la justicia está vinculada al poder político, pero no es así, en España no es así. Y evidentemente cuando actúa la justicia, pues tienen que responder a aquellos que han incumplido la ley. En este caso, los representantes catalanes o aquellos que no han cumplido con la normativa. Y el señor Rajoy actúa también desde la serenidad, pese a que ha recibido un montón de empuje por parte de distintos medios de comunicación, de periodistas y de otros partidos políticos. Señor Egea, el partido que usted representa lleva desde mucho tiempo diciéndole que aplique el 155, no respetando esa serenidad. Y yo creo que ha sabido estar, porque si algo ha demostrado el señor Rajoy dice, yo estoy gobernando para todos, incluso aquellos que quieren romper España. Y, por tanto, evidentemente, tengo que actuar con la proporcionalidad y serenidad que eso se merece. Y, claro, y si siguen incumpliendo, pues, lógicamente, tendré que actuar con firmeza, ¿no? Hoy ya se ha lanzado el comunicado, ¿no?, que se empieza y se continúa con la aplicación de este 155, vista la actitud del Gobierno catalán, ¿no? Un Gobierno catalán que además me recuerda a los malos estudiantes, ¿no?, porque lo que han utilizado para engañar a su pueblo y para tapar sus vergüenzas y para tapar a los ciudadanos de allí de Cataluña, es decir, decíamos cuando uno era mal estudiante que, oye, yo he suspendido porque no he suspendido yo, me ha suspendido el profesor. Y lo que han estado utilizando, y por eso a mí me gusta resumirlo así, es decir, el Gobierno catalán les dice, la culpa de que a nosotros nos vaya mal, que no sepamos gestionar lo que tenemos aquí encima, es del Gobierno de España. Esa es la vergüenza y eso es lo que han educado a los ciudadanos de allí. Punto. Esa es la cruda realidad que existe allí, que no son capaces de autogestionarse, de gestionar esa comunidad autónoma y evidentemente echan la culpa al de enfrente, en este caso el Gobierno de la Nación. Y no es la primera vez que lo echan, en este caso se la están echando
al Gobierno del Partido Popular, pero cuando ha habido otros gobiernos también ha sucedido así, porque es una manera de excusar, ya te digo, la teoría del mal estudiante. Se acaba el tiempo, señor. Pero Recuenco. termino enseguida. Pero además, esa actitud de malos gestores también es una actitud cobarde, porque resulta que lo que han hecho es lanzar a los ciudadanos de Cataluña contra el Estado. Es decir, oye, cuando yo tengo que responder ante la justicia, me acongojono, ya digo que no, pero mira, no, lanzaros vosotros. Vamos a lanzar al pueblo. Vamos a lanzar al pueblo y así vamos a buscar una excusa, que tenemos un Estado represor. Pero claro, nos volvemos otra vez a asustar. Cuando llegan las empresas catalanas y dices que se van de allí ante la inseguridad que está planteando el Gobierno catalán, otra vez llegan y dicen, oye, no, nos vamos para el otro lado. Venga, que no, que ahora ya no, que parece que nos vamos, pero nos quedamos. Pero llegan los de la CUP, que son los que le sostienen el Gobierno, y dicen, no, que ahora nos vamos otra vez. O sea, esa es la cruda realidad en la que está el Gobierno catalán, que no sabe lo que quiere, porque lo que no sabe es gestionar lo que tiene entre las manos. Y desde aquí, lo poquito que podemos hacer es intentar también informar, lo ha dicho el señor Atienza, informar, aunque sea nuestro pequeño detalle, a toda la gente, decir, oye, que os están engañando, que el Gobierno catalán os está engañando, que ese no es el camino, que lo que tienen que saber es autogestionarse y gestionar bien los recursos que a día de hoy tienen, que no echen la culpa al de enfrente, que existen otras opciones políticas, incluido Podemos. O sea, decir, es que lo que no entiendo es esa defensa a ultranza que están ustedes realizando de alguien que lo único que está haciendo es tapar sus carencias echando la culpa al de enfrente. Y, señor Bejarano, termino con usted. Decía usted que había que buscar el consenso. Sí, hay que buscar el consenso, y se está buscando, para actuar contra aquellos que no cumplen la ley. Evidentemente ese es el consenso que hay que buscar y estar todos unidos, porque aquellos que quieran quebrantar la legislación española o la Constitución española, pues evidentemente los partidos constitucionalistas tienen que actuar. Porque, sinceramente, atacar y decir que la Constitución del 78 en esos momentos instaló un régimen, la verdad es que me parecen unas miras muy bajas para alguien que se sienta en un pleno democrático. Y cuando se habla de modificar la Constitución, siempre lo he dicho, desde la humilde posición que ocupo como portavoz del Partido Popular de Leganés, ¿para qué? Hay que modificarla, pero primero hay que saber para qué. Porque yo siempre escucho a los que quieren cambiar la Constitución que hay que cambiarla, pero no se dice el qué, ni cómo. Lo que pasa es que parece que es la medicina que va a solucionar el problema. Pero la verdad, no se está profundizando en ese asunto, no se profundiza, se dice únicamente, se queda solamente en el borde sin profundizar. Ya termino. La modificación, o sea, esta moción, lo que pretendíamos únicamente, porque luego existe otra moción en la que se debatirá más en profundidad sobre el asunto de Cataluña, era apoyar a las fuerzas de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho. Y en cuanto a los carteles que le ha pedido el señor Pérez, no lo vamos a quitar, porque es claro que se pueden poner otros carteles, pero aquellos que plantean un independentismo no los vamos a respetar desde el Partido Popular, ¿no? Yo creo que aquí estamos en un Estado constitucionalista, en un Estado de Derecho unido, y no podemos permitirnos que unos representantes públicos digan eso. Gracias. Señor Delgado, tiene usted la palabra. 6 minutos. Gracias. Buenas tardes, ya noches. Por una vez, sin que sirva de precedente, voy a dar la razón al alcalde y, como se ha podido comprobar en el debate, se han mezclado un montón de conceptos y, al final, las tres mociones entiendo que deberían de debatirse de manera conjunta, pero bueno, es lo de menos. Hay algo que se nos olvida. Cuando hablamos de la represión supuesta, presunta, que no creemos que lo hubiera, policial, y es que esa policía era policía judicial. Actuaba bajo los órdenes de los jueces. ¿Saben ustedes lo que es el Estado de Derecho? ¿Saben ustedes lo que es la separación de poderes? No actuaban bajo la orden o el mandato del Partido Popular o de Mariano Rajoy. Actuaban bajo el mandato de un poder del Estado, que es el poder judicial, y actuaban bajo un mandato judicial. No lo olvidemos, porque algunos quieren hacer entender que apoyar al Gobierno en esta materia es apoyar al Partido Popular. Miren, nada más lejos de la realidad, y precisamente yo creo que Unión por Leganés no es sospechoso y es muy crítico con la labor tanto de Mariano Rajoy como de la labor del Partido Popular. No digo nada del Partido Popular en Leganés. No mezclemos
conceptos, no mezclemos ideas. Y dice el señor Atienza que la batalla se tenía que dar mediáticamente, en los medios de comunicación. No estoy de acuerdo. La batalla fundamental se tiene que dar en el terreno de las ideas, en el terreno de los conceptos. Y en ese debate que hay que ponerlo encima de la mesa, hay algunos términos que no dejan de ser falacias, no dejan de ser falsos argumentos. Palabras trampa. ¿Y cuáles son las palabras trampas? Diálogo, paz, derecho a decidir, democracia y no violencia. Son palabras trampas en boca de quien las están esgrimiendo, sobre todo por parte del separatismo catalán. Y lo voy a decir con un ejemplo para que todos lo entiendan. Miren, los 6 concejales de Unión por Leganés, muy democráticamente, con un fruto de diálogo interno, hemos decidido que cuando haya el siguiente receso nos vamos a ir al bar que hay en Plaza Mayor y con mucho diálogo y sin nada de violencia y muy pacíficamente vamos a pedir lo que nos dé la gana en el bar. Y después, con mucho diálogo, también con el del bar y muy pacíficamente, nos vamos a ir sin pagar absolutamente nada. Muy derecho a decidir. Hemos decidido muy democráticamente, además por unanimidad, muy pacíficamente y con muy buenas palabras, pues vamos a decir así al dueño del bar que no le vamos a pagar. Luego, cuando termine el pleno, también vamos a decidir muy democráticamente y muy por mayoría y por unanimidad que vamos a coger el coche y vamos a ir a 200 kilómetros por hora y con 6 copas. Porque hemos decidido, por unanimidad, muy democráticamente, además muy pacíficamente, porque además no vamos a hacer daño a nadie y creemos que las limitaciones a 120 cuando la carretera está sola y toda para mí, pues no tiene sentido y yo voy a ir a 200. Eso es, en el fondo, las terminologías que está utilizando el separatismo catalán y que otros miembros del resto del Estado estáis comprando. Estáis comprando palabras que no son ni corresponden a la realidad. ¿Saben ustedes la persona de la historia reciente que más utilizó la palabra diálogo y paz? ¿Saben ustedes que hasta fue portada de la revista Time? Adolf Hitler. Escuchen ustedes los discursos de Adolf Hitler. Escuchen ustedes, vean ustedes, aprendan ustedes historia. En la revista Time era un hombre de paz. Apelaba al diálogo cada 2 por 3, pero luego hacía lo que hacía. El criminal mayor que ha habido en la historia junto con Stalin, para que hablemos de los dos de ideologías totalitarias, el nazismo y el comunismo, que han hecho perecer a muchos millones de ciudadanos. Por lo tanto, es muy importante que el debate lo centremos en lo importante. Y la democracia y la ley son elementos inseparables. Y en un Estado democrático de derecho, la ley es la que nos libera a todos y esclaviza a la arbitrariedad y el capricho. Dicen ustedes el régimen del 78. Miren, la Constitución española tiene muchos elementos a ser cambiados y modificados. No es ninguna Biblia, no es ningún dogma. Pero si ustedes se han leído la Constitución, habrán visto que del artículo 166 al 169, si no creo recordar mal, hay un apartado que pone reforma constitucional. Si ustedes quieren cambiar el régimen, que me parece muy bien, y que muchos de mis compañeros y yo mismo estoy de acuerdo en cambiar muchas de las cosas que pasan en este país, que se tengan las mayorías de votos necesarias para cambiar el país. Porque si ustedes quieren que de repente esto sea un reino de taifas y cada comunidad autónoma sea un Estado propio, propónganlo en un programa electoral y que los ciudadanos lo voten. Y haya ese porcentaje, que no puede ser un 50%, tendrá que ser un porcentaje bastante más amplio que decida eso. Pero no. Podemos, en general, ni el nacionalismo catalán tienen esos porcentajes. Y quieren sustituir la fuerza que da la ley con los votos por la fuerza de la algarada, por el ruido. Y luego estamos los bienintencionados, los incautos, que dicen, no, es que lo hacen pacíficamente. Miren, vamos a ver, Cataluña no es la India y Puigdemont no es Gandhi. Ni Cataluña es una colonia, ni existe el derecho de autodeterminación para una región como puede ser Cataluña. Aprendan ustedes lo que es derecho internacional. No existe en ninguna constitución del mundo, ninguna, que recoja el derecho a la secesión. Ninguna. Y uno de los países que son, en fin, padres de la democracia, con todas sus imperfecciones, en Estados Unidos, son ustedes que hubo una guerra civil precisamente porque determinados estados confederados, que se autollamaban, decidieron separarse de la Unión. Aprendan ustedes porque son ustedes los que están echando gasolina al fuego. Con esos argumentos,
con ese planteamiento son ustedes los que echan gasolina al fuego, no los que defendemos la ley, no los que defendemos la soberanía nacional, no los que defendemos el Estado de Derecho. España, voy concluyendo, España es un Estado social y democrático de derecho, homologable a las democracias más avanzadas del mundo, perfectible, por supuesto, con fallos, por supuesto. Cambiemos las normas, de la ley a la ley. Han dicho algo que es una aberración histórica. Decir que la Constitución, el fruto de la Constitución fue porque había como los espadones, es decir, que estaba el ejército, los poderes fácticos, detrás del pueblo, amenazando para que se hiciera esa Constitución. ¿Tanto se han olvidado usted de los años de plomo, de la ETA y de Grapo? Porque también estaba esos años, ¿eh? Estaba la ETA y estaba el Grapo, prácticamente matando a diario a policías, a políticos y a ciudadanos. Y estaba también la clave militar que saltó el 23F. Pero es que la Constitución fue un éxito en la historia de España, porque fue la primera Constitución que realmente se hizo con el consenso de todos, donde todo el mundo cedió. Todavía recuerdo cómo el señor Santiago Carrillo dijo públicamente: esta es mi bandera. Y era la bandera nacional rojigualda. Y lo dijo. Y eso no le iba a impedir defender sus ideas, porque todas las ideas son defendibles dentro de un marco constitucional. Por otro lado, dicen ustedes que el PP es una fábrica de crear independentistas. Yo creo que es una fábrica de crear parados, de corrupción, de crear desigualdad, pero la fábrica de crear independentistas no está en la mano del Partido Popular. Está en la mano del Partido Popular y del Partido Socialista por haber cedido la educación al nacionalismo catalán, porque existe la TV3, que es una fábrica permanente de independentistas, y uno de los principales causantes de este rebote del independentismo en Cataluña la tuvo señor Rodríguez Zapatero, que traicionó uno de los consensos básicos desde el periodo de la transición, que era que los estatutos de autonomía tenían el acuerdo básico entre el PP y el PSOE, o entre las fuerzas de izquierda y derecha. Siempre había sido así. Los estatutos de autonomía forman parte de lo que se llama el bloque de constitucionalidad. ¿Recuerdan ustedes el pacto del Tinel? Aquello que hacía que con el PP nada. ¿O recuerdan ustedes a Carod Rovira cuando pactó con ETA de que se matara en cualquier sitio menos en Cataluña? Eso es lo que trajo este renacimiento del separatismo y del independentismo. Y ya concluyo, señor alcalde, gracias por la generosidad en el tiempo. El Estado de las Autonomías y la Constitución es básicamente fruto y consecuencia de querer satisfacer a los nacionalistas. No había ninguna ansia de autonomía en Madrid. De hecho, la Comunidad de Madrid es una ficción. Murcia es otra ficción. La Rioja. Se crearon esas comunidades autónomas para satisfacer ese deseo histórico que tenían determinadas regiones, como podía ser el País Vasco y Cataluña, para tener esa autonomía. Y eso formó parte del consenso constitucional y de accesiones de uno y de otro. Cuando se habla de la reforma constitucional, el derecho a decidir, pues a lo mejor los españoles queremos decidir que se quiten todas las autonomías. Ah, pero eso no. El diálogo del nacionalismo es: lo que yo tengo ya está consolidado y lo demás ya empezamos a pactarlo. Esto, como decía el conde Romanones, clásico aristócrata, que decía: van a ganar los comunistas, qué bien, con todo lo que ya tengo y lo que me van a dar. Claro, eso es el nacionalismo, el separatismo en Cataluña. Bueno, concluyo en esta primera intervención. Gracias. Hemos tenido una primera intervención del señor Recuenco y el señor Delgado ciñéndose a la moción, y después todos ustedes han hablado de Cataluña. Luego, evidentemente, tenemos que haber discutido también conjuntamente la moción de la señora Condés, porque al final estamos hablando todo de Cataluña. Pero bueno, ustedes lo han querido. Bien, les pido a todos ustedes ahora que se ciñen en esta segunda intervención al objeto de las mociones. Moción del Grupo Municipal Unión por Leganés en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y la moción del Partido Popular para apoyar y respaldar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho. Y les voy a plantear también una modificación del orden del día para que en cuanto votemos estas dos mociones, a continuación vayamos a la número 20 y hablemos de Cataluña todo lo que quieran ustedes y de los elementos que han planteado. A continuación, ahora que estamos en caliente. Por tanto, por favor, cíñanse al objeto de las mociones, de estas dos mociones, y a continuación vemos la de la señora Condés y entraremos más en profundidad en el asunto catalán. Iniciamos el segundo turno de intervenciones. ¿Quién quiere intervenir? Señor Balbé, ¿quién más? Señora Cruz. Tienen 6 minutos entre los dos. Señor Pérez, no, 6 minutos entre los dos. Tiene usted la palabra, señor Balbé. Gracias, seré breve. Bueno, lo primero me decían que se nos ha olvidado alabar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, como de todas las medidas que he propuesto aquí,
para mejorar las condiciones laborales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya tal, ¿no? Ya hablará en otro momento. Parece que eso no le interesa nada. Hablaba el señor Atienza. Bueno, parece que por un chillazo es la excusa para abrir la veda y utilizar una excesiva violencia contra manifestantes pacíficos. Me parece desafortunado. Usted habla de que los 900 heridos no han sido así y quien nos tiene que dar la clave es un medio inglés que resulta que es imparcial y que habla de 2 heridos. Claro, yo he visto que hay 2 heridos muy graves. Muy graves, no 2 heridos, 2 heridos muy graves. 2 heridos muy graves que han salido concretamente, además, del hospital de Sant Pau salió el hombre que estuvo a punto de perder el ojo y que está todavía en revisión, porque aunque fuera falsa alguna imagen que corrió por ahí, la historia es real. Y por último, a ver, bueno, quiero decirles, saliéndome del tema, defender el derecho a decidir no es la independencia directamente. Hubo muchos españoles con la bandera española que fueron a votar a ese malogrado referéndum. ¿Y qué pasa? ¿Son también unos criminales? Bueno, en fin. Señora Cruz. Sí, breve. Régimen, sí, he hablado de régimen. El régimen del 78 no es algo nuevo ahora, de este año. Y hay gente que lo venimos utilizando desde hace mucho tiempo y se hablaba de régimen del 78 en el 15M. Y sí, régimen del 78 porque aquí no hubo ruptura. Señor Delgado, no compramos, como usted dice, el defender el derecho a decidir. Ahora, mucha gente lo venimos defendiendo desde antes, mucho antes. Y Podemos, en concreto, desde su fundación, le hace a usted, si quiere, el manifiesto Mover Ficha, pero no solo Podemos o Izquierda Unida. Mucha gente, muchas organizaciones defienden y defendemos el derecho de autodeterminación. Y lo de auto es por algo, claro, evidentemente. Y es un derecho democrático de los pueblos. Y sigue pasando, y se siguen dando, y al final se reconocen en sitios que no son las antiguas colonias. Y siguen dándose referéndums como en Quebec o en Escocia. Y sí, señor Delgado, había miedo, había grupos fascistas matando, había quienes ponían encima de la mesa las pistolas. Yo he conocido a mucha gente que iba a negociar en la empresa y lo primero que hacían era ponerle la pistola encima de la mesa. Es un mensaje muy claro. Había ruidos de sables constantemente y no se votó en una condición de libertad esa Constitución. Se metió con calzador la corona en esa Constitución precisamente porque las encuestas que encargó el señor Juárez decían que si se iba a un referéndum solo por eso se perdía. Señora Cruz, sí, perdóname. régimen del 78. A las mociones, que a continuación hablamos de lo que usted ya está diciendo. Cíñase. ¿Ha terminado? Sí, bueno. Más intervenciones. Señor Bejarano. Sí, gracias, presidente. Lo único que es que hay que enlazar lo que viene en la moción con el debate, que yo no entiendo por qué todavía no se han introducido en el debate las tres mociones. Miren, lo decía porque era una alusión directa que me decía el señor Recuenco, crea a mí, por el tema del régimen. Yo, a diferencia, no sé si era a mí, señor Recuenco, yo, a diferencia de la señora Cruz o el señor Barbé, nunca voy a hablar de régimen de la Constitución del 78, porque es injusto, porque es un tono despectivo hacia algo que muchos, sobre todo mucha gente que dejó su vida, que pagó con su vida para que todos hoy tengamos la fortuna de debatir en la Cámara en libertad, y mucha gente del Partido Comunista de España pagó con su propia vida para que tengamos hoy una democracia. Por lo tanto, considero que esta Constitución está pidiendo a voces una reforma no solo en la parte de organización del Estado, sino en todo lo que es el tema social de derechos fundamentales, pero evidentemente nunca voy a utilizar la palabra en tono despectivo el término régimen. De mí no lo va a oír. Señor Delgado, usted se ha puesto el modo profesor, que hay cuestiones que ha planteado usted que estoy de acuerdo, pero en otras no. Es decir, usted ha dicho, le he querido entender, y si no que me corrija, que el derecho de autodeterminación de los pueblos no está reconocido por el derecho internacional. Sí que está reconocido. Es uno de los principios. Es uno de los principios del derecho internacional. Otra cosa es que cabe
que pueda ser o sea susceptible de aplicarse en el conflicto de Cataluña, y ahí le tengo que decir que no, por supuesto que no, no cabe. Pero el derecho de autodeterminación de los pueblos, usted que le gusta, como a mí, el derecho internacional, el derecho de autodeterminación de los pueblos es un derecho... Vamos a ver, señor Delgado, que yo le estoy diciendo que no es susceptible de aplicarse, creo que no es susceptible de que lo invoquen, fuerzas independentistas en Cataluña lo están permanentemente invocando, y yo creo que es un horror porque no, es decir, el derecho de autodeterminación de los pueblos que viene consagrado en el derecho internacional, en todos los tratados de la ONU, etcétera, no es susceptible de aplicarse al conflicto catalán. Es decir, ese derecho está en el marco de la descolonización, etcétera. Pero el derecho de autodeterminación de los pueblos sí que es un principio, precisamente, de los principales del derecho internacional. Bien, dicho esto, reiterar, porque no he hecho alusiones en la moción tanto al Partido Popular como a ULEG, el señor Delgado no ha hecho alusión a esa parte que a mí sí que me preocupaba. Cuando decíamos de una parte de la sociedad catalana, yo creo que es injusto. Es decir, no todo el movimiento independentista salió a la calle a provocar a los guardias civiles y los policías. Es por eso el sentido, no, así lo creo. O sea, yo no sé si usted puede cuantificar cuántos son independentistas en Cataluña. Yo no lo puedo hacer. Ahora, yo lo que sí que creo es que hay un altísimo porcentaje en Cataluña que se siente independentista. Y eso es un problema en el Estado. Y eso es un problema que nos tiene que obligar, nos guste o no nos guste, es cuando, bueno, nadie quiere problemas, pero cuando tienes un problema encima de la mesa, lo que tienes que hacer es, lejos de ponerte una venda en los ojos, es, bueno, a solucionar el problema. Solucionar el problema. Por lo tanto, señor Delgado, es la razón por la cual simplemente me voy a abstener en su moción. Y bueno, lo que ha dicho el señor Recuenco, pues sinceramente, le he introducido una serie, o le he propuesto una serie de términos que usted no los va a poner encima de la mesa la moción, y eso me va a obligar a mantener mi posición de abstención. Pero yo acabo con una cuestión que es sensata. Miren, durante estos días estamos viendo y sobre todo leyendo infinidad de artículos en todos los medios de comunicación, en Internet, en el Twitter. Yo soy de los que estoy prestando atención por ambos lados y leer todo. Y hay uno que me encantó, el título y el contenido del artículo, no recuerdo cuándo fue, lo leí antes de ayer, creo que fue en Infolibre, en un medio digital, donde decía que Cataluña no tiene solución, tiene soluciones, en plural. Es decir, cuando estamos hablando de este conflicto, no lo podemos abordar solamente desde un prisma del respeto al ordenamiento jurídico, que sí, que todos estamos en respetar las reglas del ordenamiento jurídico. Pero yo creo, y acabo con esto, que podemos seguir invocando a la Constitución, a las leyes, etcétera, al Estado de Derecho, pero también yo creo que deberíamos de invocar a la sensatez, al sentido común y abordar un problema serio que tenemos hoy en Cataluña, y que lo único que si seguimos aquí y sin abordar ese problema con la política y con el diálogo y con el consenso es incrementar el conflicto y estar en peores condiciones. Gracias, señor Egea. Sí, bueno, que las mociones, al final se han juntado las tres mociones, como anteriormente ha pasado, pero bueno, yo voy a decir que, primero por alusiones, también al señor Recuenco, que me ha nombrado, y a mi partido, claro que sí, que el señor, mi líder, el jefe, Albert Rivera, pues convocó, decía que el artículo 105 al final se tenía que hacer, y con el apoyo también del Partido Socialista, al final se va a hacer. Y seguramente se convocará elecciones. Pero eso lo dijo del principio. Y al final, aunque sea... Yo sé que el presidente del país está en una posición muy comprometida y muy complicada, y no es... es muy complicado, muy difícil esta situación, pero al final va a hacer lo que dijo el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que es aplicar el 155, también lo digo con el apoyo del PSOE. Gracias. Señor Muñoz. Pues yo ya estoy hecho un lío. No sé si discutimos dos mociones, tres... No, las dos mociones. Las dos mociones, por favor, y después a continuación la de la señora Condés para seguir hablando de lo mismo. No sé por qué no somos capaces de mantener el orden. Lo que no se le puede poner son puertas al campo. Estamos en un debate amplio. Aquí nadie va a decidir cuál es el contenido de las intervenciones de los demás. Por lo tanto, señor alcalde, con todos mis respetos, sí, pero yo le pido que se centren estas dos, porque después a continuación seguimos hablando de lo mismo. Yo siempre me centro. Lo que pasa es que usted no se centra para escucharme. Sí, cada vez más centrado, ¿eh? Yo siempre me centro.
Y no dejo de estar sorprendido porque, bueno, aunque parezca un tópico lo de la bancada de la derecha, la bancada de la izquierda, yo creo que hoy es un tema determinante y se están viendo las posiciones de cada uno y no pasa nada, es absolutamente respetable. Lo que creo que también se empieza a resquebrajar no es el régimen, sino la alianza entre los compañeros de ULEG y los tránsfugas, porque creo que no tienen absolutamente nada que ver, a pesar de que se hayan utilizado sistemáticamente. Señor alcalde, yo ruego que permita que yo pueda acabar las intervenciones sin que la señora Neira me monte el circo. Vamos a escuchar al señor Muñoz, venga. Relájese, señora. Pues demuéstrelo. Venga, señor Neira. Oye, no tolero esa falta de respeto, señor alcalde. Señor alcalde, exijo que pida disculpas. Venga ya, hombre, cuando estaremos hablando los demás. Bueno, tranquila, señora ¿Alusiones de Neira. qué? Tranquila. Pero tranquilícese, venga, vamos a tranquilizarnos todos. Venga, señor Muñoz, venga. Ya veo, señor alcalde, que es incapaz usted de controlar la falta de respeto. No, pero bueno, en fin, tendremos que sufrir las malas formas y los malos modos de los señores de ahí enfrente. Pueden continuar insultando y faltando al respeto, pero no tienen más razón. Verá, cuando el señor Delgado, que hace 2 días parecía de extrema izquierda y ahora viene con un planteamiento ultranacional ofendiendo a los catalanes, a mí me parece que es del todo incongruente. Mire, se han afirmado cosas. O sea, claro, la culpa es de que tengan televisión propia los catalanes, una lengua propia y una educación, pero ¿acaso critica usted la televisión de la Comunidad de Madrid? ¿Es objetiva la televisión de la Comunidad de Madrid? ¿No se manipula? ¿No se manipula? El señor Recuenco dice que no, la derecha tiene diferencias. No sé. La derecha tiene diferencias. ¿La educación en la Comunidad de Madrid no está manipulada? ¿Le parece bien que se segregue por sexos? ¿Le parece bien lo de la concertada? Entonces, mezclar estos debates, pero ¿qué quiere usted? ¿Prohibir el catalán? Pero usted, señor Delgado, o sea, no me extraña que luego quiera dar premios a señores que aparezcan con la bandera de España y el águila anticonstitucional, porque ese ha sido usted. Al señor Redondo ni siquiera el PP le pudo avalar. Un fascista no puede ser premiado por el ayuntamiento, pero usted consideraba que era todo un demócrata y alguien a quien había que avalar los valores sociales y por eso el ayuntamiento le tenía que dar un premio. Mire, es que precisamente esa actitud que usted tiene, esa de no permitir que quieran hablar en su lengua, cuando desde mi punto de vista es algo que enriquece tener 2 lenguas, eso de que usted quiere impedir que tengan una televisión propia, eso de que no reconozca usted que son una nacionalidad, cuando la propia Constitución a la que usted alude habla de ellos como una nacionalidad, forma parte del conflicto que se está montando, que solo beneficia al Partido Popular y a una pequeña élite de los catalanes, no al conjunto de la población. Yo hoy venía para acá y he visto en un edificio, una pancarta que ponía menos banderas y más lucha obrera. Es que para mí esto es lo determinante de una patria, de la patria española. Cuando hablamos de sanidad nos ponemos de lado, cuando hablamos de educación nos ponemos de lado. Los señores del Partido Popular están empeñados en destrozarlas. Cuando hablamos de derechos laborales, pues parece que también se ponen de lado e incluso intentan impulsar reformas regresivas. Esto es lo verdaderamente importante. Hace 2 minutos la señora Neira hablaba de los brindis al sol, de las mociones, y esto exactamente es que da la sensación de que como en Venezuela a sus representantes, a Lilian Tintori, a sus representantes les han pillado con el carrito los helados, pues ahora tenemos que ir a Cataluña a ver si seguimos buscando confrontación y así sacamos no sé qué pecho y no sé qué partido. No entiendo que una organización que practica el municipalismo, según ustedes, tenga que tener estos discursos de atacar el catalán, atacar la escuela catalana, decir que no se merecen tener televisión. La verdad, señor Delgado, que se le ha visto mucho el plumero. No me extraña, y de hecho sabemos que el origen de usted es con el señor de Ciudadanos y que si no están Ciudadanos es porque le hicieron la pirula y le dejaron fuera. Es cierto, señor Delgado.
Pero luego no puede usted al día siguiente venir con las posiciones socialdemócratas y aliarse con los que supuestamente son de extrema izquierda. Es que usted lleva toda la legislatura con los tráfugas, protegiéndole, dándole cariño, dándole calor, defendiéndole en los plenos. Entiendo, señor Delgado, que usted debería ser un pelín más coherente, porque no se puede estar con Dios y con el diablo. No se puede ser de derechas y de izquierdas a la vez. No se puede ser nacionalista español y luego defender la dictadura, como ha hecho usted. O sea, que no había ruido de sables en la transición, señor Delgado. O sea... Oye, ruego que conste en acta, que conste en acta los insultos del señor Delgado. Que me he tomado algo, ha dicho usted. Lo mismo que lleva denunciando a través del mamporrero en los... Por favor, tranquilidad, por favor, vamos a ver. Sí, sí. Sí, no, vamos a tranquilizarnos, por favor, vamos a mantener el silencio, vamos a dejar las agresiones verbales y vamos a centrarnos en las mociones. No, sí, lo que ha dicho el señor Muñoz es verdad que lo ha dicho el señor Delgado. Bueno, pues ya está, pues a él le molesta, le ha molestado. Bueno, señora Neri, usted no tiene la palabra, deje de hablar, hombre. Vamos a mantener el silencio y vamos a dejar de terminar. Señor Muñoz, venga. Un minuto, señor Muñoz. Ya. Un minuto, venga. Y después, si vamos a continuar... El problema en este pleno municipal, y lo demuestra con sus posiciones, es que hay señores muy faltosos, como son los señores representantes de ULEG, que son incapaces de mantener la convivencia y que son una especie de mafia local que lo que va a provocar es que este ayuntamiento tenga serios problemas en el futuro. Por favor, que conste en acta que nos ha llamado mafia local. Gracias. Está grabado. Bueno, vamos a ver, tranquilidad. Señora Atienza, tiene usted la palabra, por favor, céntrese en las mociones y después seguimos hablando de Cataluña en el siguiente. Muy bien. Gracias, señor presidente. Mira, había dicho yo en el receso que este pleno íbamos bien, pero al final vamos. No se preocupe que yo me voy a centrar en la moción precisamente en el punto 4 y 5 de la moción del Partido Popular, que es la que me va a permitir hablar de lo que voy a hablar. Permítame hacer esa trampa, señor presidente, porque es que lo he dicho en mi primera intervención, si es que el 4 y el 5 son los nexos de unión con la moción de la señora Condés, y es que en el 4 y 5 tenemos que hablar al final de lo que tenemos que hablar, porque como he dicho, los dos puntos de ULEG estamos totalmente de acuerdo, en el punto 1 y 2 del Partido Popular estamos de acuerdo, en el punto 3 no estamos de acuerdo, y el 4 y 5 es lo que me permite hablar de Cataluña tal y como se esperaba y tal y como habríamos hablado en la Junta de Portavoces de que efectivamente estas tres mociones están unidas y conexas. Respecto, no me quiero poner profesor, señor Bejarano, pero a mí sí que hay cosas y para mí en política hay definiciones que son muy importantes. Últimamente se habla mucho de la separación de poderes. Bueno, pues en España, separación de poderes es lo que hay en Estados Unidos, donde sí que hay total independencia entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Aquí en España lo que tenemos es división de poderes, que no es lo mismo. Y es verdad que hay que respetar esa división de poderes, pero hemos querido que el Ejecutivo esté ligado por un vaso comunicante al Legislativo y entre el Legislativo y el Ejecutivo también están ligados por un vaso comunicante al Poder Judicial. Por eso hablamos de división de poderes y es importante tener esto claro. Es decir, aquí no hay separación de poderes, sí hay división de poderes. Eso sí, la independencia del Poder Judicial sí está regulada y hay que respetar la independencia del Poder Judicial, que sería más correcto hablar de eso. Señor Barbé, señora Cruz y señor Muñoz, en cierta manera, aquí ya no hay un enfrentamiento, como quieren hacer ver algunos, entre catalanes y el resto de españoles, y españoles, como dicen los secesionistas. Aquí es que tenemos un problema de convivencia, y el que no lo quiera ver también está ciego, entre catalanes y catalanes. Ese es el verdadero problema. No las relaciones de Cataluña con el reino de, no en exclusiva las relaciones de Cataluña con el resto de España. Es que tenemos un problema de convivencias entre catalanes.
Y podríamos hablar de la exclusión, además sin tapujos, de 4 millones de catalanes. 2 millones de catalanes, redondeando cifras, quieren excluir de la toma de decisiones a 4 millones de catalanes. Y aquí el señor Artur Mas, recuerdo perfectamente, que hizo trampas en las últimas elecciones a la comunidad catalana y quiso que fuera un plebiscito de que se decidiera si sí o si no a la independencia. El resultado en votos, que es como se miran los plebiscitos o referéndums, resulta que las opciones que votaban por el mantenimiento de Cataluña en el Reino de España fueron más que los votantes que optaron por opciones que querían la independencia de Cataluña. Pero eso también se nos quiere olvidar. Utilizamos la mayoría de diputados, que es lo que me vale. Bueno, pues eso también es una imposición, porque en cierta manera, y utilizando el lenguaje que utilizaba Junts per Sí cuando se presentó, y alguno incluso lo dijo, hemos perdido el plebiscito. Así fue y así se afirmó. Es decir, que ya hubo, aparte del que he mencionado de la Constitución, hubo una manifestación de la totalidad del pueblo catalán y la mayoría se manifestó en contra de la separación y de la independencia. Por eso puedo afirmar que 2 millones de votos quieren imponer a otros 4 millones algo que no han decidido. Y eso hay que decirlo alto y claro. Señor Recuenco, eso de que ningún partido político quiere decir cómo cambiar la Constitución no es cierto. Lo han dicho todos. Ciudadanos quiere cambiar la Constitución para que el Congreso de los Diputados sea proporcionalmente más representativo. Lo ha dicho y lo ha firmado. El Grupo Municipal Unidos Podemos también quiere ese tipo de modificaciones con ciertos matices y que sea un Estado más participativo. Y lo dicen. Nosotros, en este caso, y yo me centro en el caso catalán, hemos dicho claramente cuál es nuestra solución. Modificar el título 7º para conducir a España hacia un Estado federal. Más claro, el agua. ¿Eso significa que queremos imponer nuestra idea? No, eso significa que para el Partido Socialista ese es el punto de partida. No sabemos cuál va a ser el final, porque lo que queremos es que al menos tenga los mismos apoyos que tuvo la Constitución de 1978. Por cierto, otro dato que se les olvidan a estos secesionistas decir, dos ponentes hubo que defendían a partidos políticos que ahora defienden la secesión. 2. Es decir, que la Constitución del 78 participaron activamente los partidos independientes. Activamente, es decir, que esta Constitución del 78 es fruto del consenso con esos mismos partidos. Y lo que hay que buscar es precisamente ese nuevo consenso en aras a una nueva convivencia. Si no es el Estado federal y es otras fórmulas, como puede ser, y tampoco quiero ponerme profesor, señor Bejarano, el Estado federal consociativo, es decir, un modelo como Bélgica, para que todos lo tengamos en la cabeza, pues a lo mejor también puede ser la solución. Si lo que tenemos es que explorar entre todos. Solo termino, señor presidente. Me ha sorprendido mucho, señor Delgado, cuando ha dicho que la culpa es de Rodríguez Zapatero. Mire, Rodríguez Zapatero hizo justo lo que ha dicho usted antes en su intervención. Tuvo en cuenta las leyes, tuvo mayoría en el Congreso respecto del Estatuto catalán, tuvo mayoría en el Senado respecto del Estatuto catalán. Incluso hubo un referéndum en Cataluña que aprobó también el Estatut de Cataluña, es decir, cumplió las leyes. ¿Que no estaba de acuerdo con el Partido Popular? Efectivamente, no estaba de acuerdo con el Partido Popular, pero tampoco ha habido acuerdos con el Partido Popular en algunas otras modificaciones. Es decir, no es el único Estatuto de Autonomía que se haya modificado teniendo en cuenta todas las opiniones del Partido Popular. Lo que yo sí tengo claro que la causa de este problema que vivimos hoy en día la tiene el Partido Popular, lo vuelvo a afirmar, no Rodríguez Zapatero, porque el Partido Popular llevó al Tribunal Constitucional este Estatuto de Autonomía y no llevó al Tribunal Constitucional, por ejemplo, donde gobernaban ellos, Valencia, que tiene los mismos artículos, el mismo articulado que declaró el Tribunal Constitucional, lo tenía. Y también Andalucía. Los mismos artículos que fueron declarados ilegales según el Tribunal Constitucional
están en Valencia y en Andalucía. Y no pasó nada, ahí no los llevo. Hay que ser coherentes. El problema que tenemos ahora lo causó el Partido Popular al llevar al Tribunal Constitucional el Estatuto de Autonomía. Pero hay que respetarlo. Ahora estamos con lo que estamos y tenemos que buscar una solución pacífica al asunto. Y una solución pacífica, efectivamente, no es dejarse llevar por la imposición de 2 millones de catalanes. Aquí tenemos que estar de acuerdo todos y respetar también. Y nosotros tenemos que ser garantes del respeto de los 4 millones de catalanes que o se pronuncian de manera contraria o no han querido pronunciarse. Gracias. Señor Recuenco, un minuto para cerrar el debate y para cerrar el debate sobre su moción. Luego vamos a continuar el debate de Cataluña, va a tener tiempo más amplio para poder hablar de lo que quiera. Gracias. Señor Atienza, lo he dicho antes, la modificación de la Constitución tiene que ser, saber el qué, el cómo y el para qué. Porque, claro, yo les escucho hablar a ustedes del Estado federal y digo, ¿cuál? ¿Como el alemán? ¿Como el americano? Si usted sabe, como yo, que a día de hoy el nivel competencial de las comunidades autónomas es más alto de lo que existe en estos estados, entonces, ¿para qué? ¿Para darle más competencias de las que tiene actualmente? Seamos sensatos, ¿no? Eso es lo que hay que decir, no solamente decir el título, sino el qué vamos a conseguir después. Y además usted ha dicho una cosa que ha estado bien, señora Atienza. Llega y dice, es un enfrentamiento entre catalanes. Un enfrentamiento entre catalanes fomentado, así de claro, por un gobierno incapaz de gestionar una comunidad autónoma. Porque esa es la diferencia, lo que he señalado en la anterior intervención. La incapacidad del gobierno catalán para gestionar su propia autonomía y fíjese la actuación por parte del gobierno del Partido Popular. Se ha actuado desde la ley, con proporcionalidad, con serenidad y, finalmente, con firmeza, pero siguiendo paso a paso. Pero, de verdad, al resto de grupos políticos, a todos los grupos políticos, que era el objeto de esta moción, ¿no? Lo que les pido es que la apoyen, porque se trata en esta moción, lo que pretendemos es apoyar y respaldar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho, aunque hemos mezclado un montón de matices y de asuntos que atañen al problema catalán, pero verdaderamente esta moción lo que pretendía únicamente era apoyar y respaldar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muchas gracias. Señor Delgado, un minuto para cerrar el debate sobre su moción. Sí, muy rápidamente. He entendido al señor Bejarano que la única pega que pone a la moción es porque decimos una parte de la sociedad catalana. Si es esa, pues podemos decir por una serie de individuos de la región de Cataluña, de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Si ese es el problema, lo podemos modificar. Como cierre, siempre vamos a defender el gobierno de las leyes frente al gobierno de los hombres. Eso ya desde la Grecia clásica está estudiado porque es la única manera de evitar el autoritarismo, los modos que hemos podido ver incluso en este pleno, por aquellos que hablan de dificultades de convivencia y provocan que 4 de sus concejales se vayan y tengan que un despacho propio, porque no aguantaban los modos y las convivencias que le provocaba su portavoz. Por cierto, señora Atienza, en los estatutos de Andalucía, o de Valencia, quiero recordar, no estaba el Consejo General de Poder Judicial catalán, que sí estaba en el Estatuto de Cataluña. Y eso era una de las partes más importantes, y eso no se pudo recurrir en Andalucía o en Valencia porque no estaba. Y era una cosa muy importante que se recurrió, en este caso, por el Partido Popular, que no tendrá la culpa el Partido Popular, digo yo, de lo que diga el Tribunal Constitucional. El Partido Popular podrá proponer lo que quiera al Tribunal Constitucional. Se le acaba el tiempo, señor Delgado. Y concluyo. Dicen que el problema catalán, decía Ortega y Gasset, que no se podía solucionar, que solo se podía conllevar. Y yo creo que es así. El problema catalán lo podemos conllevar y lo que tenemos que intentar es que ese conllevamiento se haga siempre con el marco de la ley, porque si no, se convierte en lo que hemos visto estamos viendo estas últimas fechas. Nada más. 30 segundos para el señor Muñoz para alusiones. Venga. Señor Delgado, veo que está usted obsesionado con nuestro grupo municipal. Sé que usted tiene problemas y tiene dificultades con nosotros, tiene un poquito de miedo. Problemas en los grupos municipales tenemos muchos. A ustedes, alguno de alguna caseta se le ha visto salir llorando. El problema es que en una organización como la suya, que es casi una organización familiar, manda usted y el resto obedecen. Y si quieres hablamos de lo que pasa por recursos humanos y cómo ustedes también tienen problemas. En cualquier caso, yo sé que el caso de los cobros por empresas vinculadas a usted y el caso Almagro le están poniendo dificultades, porque no es usted tan limpio como parece. Es decir, critica las subvenciones, pero luego cuando toca a la familia, pues en la familia está bien admitido organizar casos, organizar
recibir dinero público para actos de ULEG. Señor, 30 segundos también. Pero uno de ustedes, Sí, solo uno. solo ¿Quién va a uno. intervenir? Es muy rápido. No, 30 segundos. No, soy muy rápido, da igual. Es muy rápido. No, hablan todos los compañeros. Mire, usted encabezaba una candidatura de Unidad Popular y ahora usted es el cortijo de una pareja. Nada más, gracias. Por alusiones. 30 segundos, señor. Señor Delgado, usted es la persona que ha venido aquí y ha llamado putero al señor Recuenco, prevaricador al secretario del ayuntamiento. Podemos seguir. Bueno, vamos a dejarlo así. Sus formas son evidentes. Bueno, vamos a votar. A Ricardo le veo menos nervioso que al principio de la legislatura. Bueno, vamos a votar la moción del punto 16. Es la presentada por el Grupo Municipal Popular para apoyar y respaldar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho. Es la del Partido Popular. ¿Votos a favor? 19. ¿Votos en contra? 6. ¿Abstenciones? 1. Pasamos a votar. 2. La número 21, que es la propuesta por el Grupo Municipal Unión por Leganés ULEG en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Votos a favor? 20. ¿En contra? 6. ¿Abstenciones? 1. Entramos